El Ministerio Internacional Apostólico por la Fe y su Iglesia Nueva Jerusalén en San Juan, Argentina, presentan a su pastor y profeta Ader Ariza con una palabra viva. Acompáñanos en este viaje. Dice la palabra del Señor, libro de Levítico, capítulo número 6, versículo número 12, dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios. Alguien que repita conmigo: sacrificio. Sacrificio. Ahora dígalo creyendo, diga sacrificio. Sacrificio. De paz, dice la palabra del Señor. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿Cuántos entendieron eso, hermano? ¿Cuántos lo escucharon? Dale, familia, yo quiero predicarte hoy bajo el título Como Dios lo ve, basado en el libro de Levítico, capítulo número 6, versículo 12. Pero quiero hacerte énfasis de algo para que entendamos por dónde le entra el agua al coco en él. Cuando la palabra narra en Levítico, hermanos, a partir del versículo número 8, habla acerca de algo que el Padre Celestial dejó implícito para que su pueblo lo hiciera. Y era una ley, y era la ley de los sacrificios. Ahora, iglesia, cuando la palabra enseña acerca de la ley del sacrificio o de los sacrificios, yo quiero hacerte saber esto. Cuando nosotros escudriñamos la palabra sacrificio, nos vamos a dar cuenta, hermano, que viene del latín sacro y facere, es decir, hacer sagradas las cosas y honrarlas, entregarlas por el uso y la costumbre. Ahora, iglesia, cuando yo te digo esto, y a mí, dentro de esa ley de los sacrificios, el Padre Celestial nos dejó a nosotros esta enseñanza. Y decía en el versículo 12: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios. De paz, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Entonces, cuando a mí la palabra me enseña esto, yo creo que cuando tú y yo nos hemos enterado ahora de lo que en sí quiere decir el sacrificio, era el sacrificio. El Padre Celestial, hermano, veía ese sacrificio como algo santo, como algo sacro, que el pueblo lo dirigió o lo digerió, para que me entiendas, lo digerió y lo aplicó a sus vidas. Y ellos lo hacían, hermano, sabiendo que el Dios de los cielos los estaba viendo. Que el Dios de los cielos, hermano, ellos veían que lo que ellos hacían, lo hacían y lo consagraban a Dios, lo hacían de una forma santa, de una forma sacra, hermano, para honrar a su Dios y saber que el respaldo de Dios vendría sobre su tierra, sobre su casa, sobre sus familias. Es entonces, iglesia, cuando nosotros pasamos, hermano, a nuestra era contemporánea, nosotros podemos decir,
Esto era algo que ellos hacían literalmente. Cortaban árboles, le metían la leña al fuego, hermano, para que el fuego siempre estuviera encendido. Pero ahora nosotros en esta dispensación de la gracia sabemos cuál es el altar que nuestro Padre Celestial nos demanda, hermano, nos exige que se mantenga encendido. Y ese es el altar de oración, el altar de búsqueda, el altar del sacrificio, hermano. Y cuando yo te hablo de sacrificio, ya sabes, hermano, te estoy hablando de algo sacro. O sea, iglesia, que nosotros en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ahora tenemos la oportunidad ya no de cortar un árbol, ya no de matar un animal y regarle la sangre, no. Ahora tú y yo, hermano, debemos de presentar nuestro tiempo a Dios como sacrificio. Debemos de presentar, hermano, las mejores cosas a Dios como sacrificio y saber que Dios los está viendo. Y lo está viendo como si fuesen sacros, como si fuesen santos, iglesia. Y es lo que a nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, nunca podemos permitir que el diablo nos apague, que el diablo nos robe, porque nosotros cada día más, hermano, a pesar de lo que el tiempo vaya pasando, iglesia, en vez de hacerlo o verlo más sacro, lo vemos más común, iglesia. Y lo que el Padre Celestial quiere de usted y de mí es que siempre estemos encendidos, es que siempre vayamos a sus altares a buscar lo de Dios. La palabra de Dios dice, hermano, que si en lo secreto lo buscamos, en lo público Él nos recompensará. Y los secretos son esos altares donde tú puedes humillarte y decirle: Señor, aquí te presento, Padre eterno, aquí te presento mi vida, te presento mi día, te presento mi familia, Señor. Aquí voy a levantar un cuarto de guerra, Padre eterno, para que tú veas con buenos ojos esto que te estoy ofreciendo, que te estoy diciendo, porque yo quiero honrarte a ti con lo que tú me has dado. Y si me has dado la vida es para buscarte, Señor. Y yo voy a levantar altar a ti, Padre amado, como sacrificio. Si lo tengo que ver así, para que tú lo veas santo, sacro, Señor, y cada día santifiques más lo que yo te ponga en medio de ese altar, iglesia. Y si tú y yo lo hacemos, iglesia, vamos entonces a ver que el respaldo de Dios va a estar por donde tú camines, va a estar en lo que tú hagas, va a estar en lo que tú le presentes, va a estar en lo que tú, en el nombre de Jesús, le propongas que el Padre Celestial haga. Téngalo por seguro que pronta respuesta va a haber en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alguien que lo pueda alabar, por favor, alábalo, se está vivo. Dáselo de verdad, aleluya. Y a su nombre. Entonces, iglesia, acá dice la palabra, dentro de esa ley del sacrificio, tú tienes que verla como Dios la ve. Y Dios sabe si para nosotros, hermano, esto es algo es un sacrificio que nosotros se lo ofrecemos a Dios como algo sagrado, para honrar su nombre, para honrar, hermano, que nos haya dado la vida, la oportunidad del trabajo, la salud, tantas cosas. Y es donde nosotros tenemos que entender algo, que cada día más el peso que debería de tener la búsqueda, la consagración, el servicio a Dios, el avivarnos para Dios, hermano, va perdiendo lo sacro, va perdiendo el sacrificio que debería hacer. Ya no lo hacemos como el Padre Celestial esperaba que tú y yo lo hagáramos, lo hiciésemos. Ya no lo hacemos de la misma forma. Ya para nosotros, hermano, muchas veces, hermano, se nos ha vuelto una costumbre, pero una mala costumbre. Y yo creo que nosotros, en el nombre de Jesús, si estamos esperando que su respaldo, si estamos esperando que su favor, si estamos esperando que su misericordia sea el reflejo
sobre nuestra casa, familias y lo que emprendamos, siempre recuerda, hermano, que Dios ve el sacrificio que tú hagas, el levantarte, el levantar oraciones, el levantar altar de Dios, el servirle al Señor, hacer lo que tú hagas para el Señor, o lo que Dios te permita hacer, hermano, para tener el pretexto de bendecirlo. Tú tienes que verlo como Dios lo ve. Amén. Y hay veces que nosotros, hermanos, ya no lo vemos de esa forma. No lo hemos entendido de esa forma. Y acá dice la palabra del Señor: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Tú tienes que entender lo que el Padre Celestial te dice: y te conviene tener un altar. Si antiguamente lo tenían, hermano, y consagraban un espacio para mantener el fuego encendido, y ahí sacrificaban cosas y echaban cosas, aleluya, para que el Padre Celestial lo recibiera. Ahora tú tienes que tener un altar, y ese altar, hermano, ya no necesita o requiere de madera, ni de aves, ni de ninguna otra cosa, hermano. Ahora necesita que tú te postres ante Dios. Ahora necesita que tú le demuestres a Dios que verdaderamente en tu casa hay necesidad, en ti hay necesidad, que tú quieres que el Padre Celestial haga algo, y es en ese altar donde tienes que volver a humillarte, donde tienes que postrarte, donde tienes que decirle: Señor, haz algo, Padre eterno, en mi casa, en mi familia, en mi vida, haz algo, Señor. Y dice la palabra del Señor que nunca ese altar se debe de apagar, iglesia. No permitas que por costumbre, no permitas que por el uso indebido, hermano, de lo que te pasa a ti, se termina apagando lo que Dios te ha dado, se termina apagando el amor de Dios, se termine apagando la gracia que el Padre Celestial a ti te ha entregado. Porque si tú no sacrificas para Dios, vas a sacrificar para el enemigo. Y nosotros no podemos permitirlo a estas alturas del partido. No. Que no se apague lo que Dios te está dando, lo que Dios te ha entregado. Aviva el don que hay en ti, enciéndelo. Besa ya al altar, besa ese altar y dile: Padre, ¿qué pasa? Que ya no me dan ganas de ir a la iglesia. ¿Qué pasa, Señor? Que ya no me dan ganas de servirte. ¿Qué pasa, Señor? Que ya no me dan ganas de buscarte como antes te buscaba. Tienes que volver a encender ese altar, porque es ahí donde Dios se te va a mostrar, donde Dios se te va a revelar, donde el Padre Celestial te va a decir: hijo mío, cuánto esperaba este momento. Tienes que ver ese sacrificio como Dios lo ve. Iglesia, no nos malacostumbremos, porque ahora, hermano, nosotros vinculamos lo del sacrificio con dolor, con pérdida. Y tú tienes que entender que ese no es el sentido. Que Dios no ve eso, hermano. Que el tiempo que tú inviertas a Dios no es pérdida. No lo veas como pérdida. Que si tú lo estás viendo, hermano, como algo que te duele, dígale: Señor, ¿sabes qué? Antes no me dolía, porque ahora me duele. Tienes que ver, hermano, cómo Dios ve esto del sacrificio, del sacrificarnos, del pagar un precio. Tienes que verlo como Dios lo ve. No te acostumbres a ver como el sistema quiere que tú lo veas, que no sirve, que es para más, que nada va a pasar. Porque cuando hay alguien, hermano, que no ve como Dios ve esto del sacrificio, hermano, téngalo por seguro que muchas cosas que pasan en tu entorno, tu casa, tu familia, tu sociedad, hermano, nuestras empresas, van a comenzar a tambalear. Porque antes
Antes lo que hacíamos, hermano, lo hacíamos en base a un sacrificio, lo hacíamos porque era sacro, porque era santo, porque sabíamos que Dios estaba viendo la inversión, estaba viendo la pasión, estaba viendo el amor con que tú y yo la hagamos. Pero entonces, a pesar de que pasaron mucho tiempo, las cosas fueron cambiando, ya se te apagó el amor. Y recuerda lo que te enseñé en estos días, hermano, cuando el Padre Celestial te decía: hey, yo sé que tú te la sabes toda, hermano, sabes quiénes son los buenos, sabes quiénes son los malos, pero tengo algo contra ti, y es que ya tu altar está apagado, ya tu altar, hermano, está que se extingue. Has dejado tu primer amor, ya no te duele. Y hablemos verdad entre nosotros, hermano, cada día más lo sacro a nosotros nos duele menos. Pero si avivamos el fuego el fuego extraño, si avivamos el fuego del mundo, si avivamos el fuego satánico, que el diablo siempre nos dice: ese sí, avívalo en ti. Ya no le sirva, ya no lo creas, es mentira, no sirve para nada. No, mi amor, no es que no sirva, sino que tú no lo has aprendido a ver como Dios lo ve. Y es entonces donde, si yo como padre no mantengo un altar encendido, quizás el reflejo sea por donde a mí más me duele, por mis hijos, donde yo voy a ver que en vez de acercarse más a Dios, lo están atrapando más las redes sociales, lo están atrapando más el mundo, lo atrapa más el diablo y sus malditos demonios. Porque yo como sacerdote no mantengo un altar encendido. El fuego no se apagará. Mis oraciones tienen que ser constantes, porque yo sé que ese sitio, hermano, es sacro. Ese sitio es inamovible, porque en ese sitio yo voy a honrar a Dios. Pero ya ahora, vea, a mí la palabra me enseña acerca de la bendita hora novena. Cuando yo me entero lo del sacrificio, yo sé que para muchos de ellos esa hora novena era sacrificada. Estoy hablando de un pueblo hebreo, hermano. Estoy hablando de un pueblo judío, de un pueblo que por su determinación geográfica, hermano, estaba muchas veces en zonas desérticas. Y vea ahora a las 3 de la tarde en un desierto, papito. Pero este pueblo no le importaba, este pueblo había dicho: esta es la hora consagrada para el sacrificio a Dios, la hora de la oración. Yo voy a clamar, voy a buscar, hermano. Y los milagros más terribles sucedieron cuando, en medio de ese sacrificio. Hoy a nosotros, hermanos, para levantar una hora novena, ay mi madre, ya se nos ha hecho una costumbre, y lastimosamente no es costumbre. Tú tienes que ver, seguirlo viendo una hora novena como Dios lo ve. Pero ya para nosotros, tienes que ver, hermano, que el Padre Celestial te dice: hey, búscame en la mañana y tengo por seguro que me vas a encontrar. Búscalo en la mañana, hermano, que sea un sacrificio, un altar particular que tú tengas. Pero ahora, hermano, nos levantamos, salimos como sea y salimos corriendo para nuestros laburos, sin presentarle el día, sin presentarle tu casa, sin presentarle tu familia. Y después, cuando vienen las cosas que no queremos en medio de nuestras casas y familia, ahí sí tenemos ganas, ahí sí tenemos la gran cara de decirle a Dios: Señor, ¿y por qué está pasando esto? Porque no encendiste un altar, ya no lo ves como Dios lo ve, no lo ves sacro, no lo ves santo, ya no lo honras, ya no entregas nada en ese altar. Job, hermano, todos los días tenía ese sacrificio, ese altar, y presentaba a Pepito, a Juanito, a Perencejito, a Carlito, otra vez a Pepito, todos los días en ese altar, hermano. A pastor, pero es que yo tengo 12 hijos. Bueno, mi amor, haz un listado y nombra los nombres por nombre, intercede por ellos.
santo, ya como no lo ves sacro como Dios lo ve, entonces quizá por eso tus hijos están un poco endebles, wiki. Quizás la misma economía ha comenzado a flaquear. Quizás la misma salud ha comenzado a flaquear. Porque ya no te presenta. Ya no le dices, Señor Padre amado, esto te lo ofrezco a ti. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, que estás ofreciendo como sacerdote de tu casa por tus hijos, por tus hijas. Hablemos verdades aquí entre nosotros. Nosotros, hermanos, somos los sacerdotes que el Padre Celestial ha escogido, y yo tengo como sacerdote presentar en ese altar de oración, en ese monte, aleluya, al cual yo subo todos los días. Yo tengo que presentar a cada una de las cosas que a mí me interesen, en las que Dios a mí me respalde, y cuanto más a mi familia, todos los días. Pero quieres que Dios haga en ese hombre, quieres que Dios haga en ese joven, y no pides por él. Ya lo ves como una carga. Ya la ves como una carga. Ojalá venga cualquier mundano.com y le haga un gol y se vaya de la casa. Porque claro, antes, hermano, se les ofrecía, antes te decía, Señor, esto es sacro, quiero honrarte, Padre, que mis hijos te honren, que este negocio, Padre, sea para tu gloria y tu honra, que estas posesiones, que estos dineros, que eso, yo mismo seré un sacrificio a ti. Ahora, hermano, no, que tenemos que hacer eso. Cualquier ramita te sirve para zafarte, porque ya no lo ves como Dios lo ve. Entonces, iglesia, acá dice que era responsabilidad del sacerdote. Mírale la cara al que tiene por ahí cerca y dígale que Dios te ha dado. Enciende nuevamente el don que hay en ti, para que veas el respaldo de Dios en lo que te ha entregado. Ya no lo veas como una costumbre. Es más, ¿lo digo o no lo digo? Ya deja de venir a la iglesia por costumbre. No sirve, no junta, no funciona, papito. Así no funciona. Ya deja de venir aquí para que crean que tú verdaderamente eres evangélico. Lo que Dios necesita es verte que hay un hombre y una mujer encendido. Que hay un hombre y una mujer que dice, bueno, Señor, me entregaste el don. Padre, gracias por estos dos que me entregaste. Padre, que el nombre de Jesús haré, Señor, y que se cumpla, Padre, lo de los dones. Yo no quiero enterrarlo, que se multiplique. Y Dios lo hará, porque mantienes tú como sacerdote el altar encendido. Lo ves como Dios lo ve. Yo sé que hay veces, hermano, en estos caminos que a veces se va a poner dura la cuestión. Pero yo creo, hermano mío, que a un Abraham se le puso dura la cuestión, que a un Job se le puso dura la cuestión, que a un Pablo se le puso dura, a una Estela, a una Débora, a todos esos patriarcas, hermano, se les puso dura. Pero fueron hombres, hermano, que mantuvieron siempre ese altar encendido. Y a mí me impacta la historia del padre de la fe. Cuando su hijo le preguntó, papi, ¿dónde está el sacrificio? Tranquilo, papi, tranquilo, Yahweh Jireh. Él sabía que la orden que Dios le había dado, él la había tomado como santa
Hay veces que Dios te ha dicho, haz esto, es el tiempo de hacer esto, tienes que consagrarte a esto, y no lo tomas ni lo ves como Dios lo ve. Y es por eso que no pasa nada muchas veces en medio de nuestras casas, de nuestra familia. Es por eso que es más fácil, ¿sabes qué? Echarle la culpa a tus pastores, al liderazgo, a mi hermanito, a mi hermanita, y sabiendo, hermano, que el principal culpable de esto eres tú como sacerdote, porque no mantienes tu altar encendido. Y claro que para mí es más fácil echarle la culpa al pastor Fabricio. Claro que para mí va a ser más fácil, hermano, echarle la culpa a cualquiera de ustedes. Pero Dios me ha dicho, hey, entiende una cosa. Por todo lo que tú deseas tienes que pagar un precio. Y a veces ese precio no te lo voy a recompensar enseguida en lo público. Ese precio me lo tienes que pagar a veces hasta solo. Si no, pregunta a Job. Si no, pregunta a Pablo. Bueno, que Pablo, gracias a Dios, pregunta a Pedro. Cuando estuvieron presos, los metían solos a veces. Aunque Pablo siempre tuvo algunos compañeros con él. Y dijeron, bueno, si este es el precio que tenemos que pagar, este es el sacrificio, vamos a adorar. Llega para pasar la rama, te adoramos, Señor, a pesar de te adoramos. Y Dios, ¿qué hacía? ¡Pum! Venía la respuesta. En base al sacrificio. Entonces, iglesia, tú y yo tenemos que entender esto. Cuando hablamos de sacrificio, acá la palabra del Señor dice, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. No era cuando él quería, no era cuando se me levantaba de gana, no era cuando a mí se me viera, me rascara el ombligo para llorar. No, mi amor, todos los días. Ahora, si yo te pregunto de todo corazón, ¿estás pagando el precio para que tus hijos te caminen? Para que tus hijas te caminen. Para que mi matrimonio camine. Estamos pagando el precio verdaderamente para que las promesas que Dios me ha dado sean una realidad. O ya no le estamos viendo como Dios lo ve. Ya, si bueno, si hay que ir, hay que ir. Si no ves tú solo, se lo ves. Hombre, ya, mejor vamos a que hombre. Y todo es en base a un sacrificio. Acá dice la palabra, y me impacta esta, dice, y vas a acomodar. O sea, acá dice la palabra, que en el antiguo, hermano, los sitios que designaban para hacer esos altares, iban acomodando la leña, iban acomodando el buey, iban acomodando el carnero para que Dios lo recibiera. Y ellos creían, sabían que era santo. Ahora tú no puedes ni acomodar tu tiempo. No podemos acomodarnos a lo que Dios nos está diciendo. Ya nos cuesta más acomodarnos a lo que el Padre Celestial me está diciendo que yo tengo que tener, debo de tener como un altar de un sacrificio. Ya no te estás acomodando. No que a las 2, no, es que a las 2 no puedo. No que a las 3, tampoco puedo. No que a las 4, no, que tampoco puedo. No que vamos a estudiar, no, que tú sabes que tengo que ir a echarle la comida al perro, a la gata, al que sea. Ya no te acomodas. Pero sí te estás acomodando para algunas cosas que no son tan santas. Te estás acomodando a la rebeldía. Te estás acomodando a la desobediencia.
Te estás acomodando al desacato, a la deshonra. A eso sí te acomodas en fácil. Entonces, iglesia, acá dice la palabra: acomodará el holocausto sobre él. ¿Cuál es el holocausto? ¿Cuál es el sacrificio que tienes que presentarle a Dios nuevamente? Tu tiempo, tu negocio, tu servicio. ¿Qué es lo que tienes que presentarle a Dios como ese sacrificio otra vez? Y no lo veas como tú quieres verlo. Míralo, aprende a verlo como Dios lo ve. Era sacro, era santo. Hacerlo, convertirlo en sagrado, las cosas. Padre, me entregaste esto, Señor, lo voy a utilizar para ti, hablándote de tecnología, pero no algo que tú se lo pediste a Dios, ahora lo usas para ver pornografía, para estar buscando amiguitos en Japón, en China, en todas las partes del mundo, menos, hermano, serte amigo de tu mami y de tu papi. Entonces, iglesia, alguien tiene que entenderlo, hermano, que cuando Dios me hablaba y me decía, ¿sabes qué? Acomodarás el holocausto, el sacrificio, y quemarás sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Hay cosas que en ti tienen que quemarse. Tienen que quemarse. El viejo hombre tiene que quemarlo. Las viejas costumbres tienen que quemarse. Las viejas formas tienen que quemarse. La palabra de Dios me enseña que cuando Nabucodonosor, hermano, escogió a los 4 muchachitos, ¿sabe por qué los escogió a ellos? Que eran lo mejor en Israel, porque eran jóvenes sin vicios. Y cuando a mí la palabra me enseña de vicio, no me habla solamente de faso, de marihuana y de alcohol. Me enseña, hermano, que no tenían malas costumbres. Hay veces que nosotros en esto nos hemos cargado de tantas malas costumbres, hermano, que al gato, en vez de saber que tiene 4 patas, le ponemos la quinta. Chismoso, grosero, fariseo, hipócritas, hermano. ¿Por qué? Porque no quemamos eso. Tienes que quemarlo. Tienes que morir, Padre. Mira este carácter medio endemoniado que tengo. Sánamelo. Mira esto que estoy presentando. Antes no lo presentaba. Sánamelo. Quítamelo. Pero no, ya te acostumbraste a eso. Ya no haces nada para que eso cambie. A lo contrario. ¿Lo digo o no lo digo? Dígalo. Alguien que diga, suéltela, pastor. Suéltela, pastor. Ahora somos especialistas en envenenar a otros. En vez de quemar lo que Dios te está diciendo que quemes. En vez de honrar, hermano, estamos enseñando nosotros a la deshonra. En vez de respetar, ahora estamos nosotros enseñando a la falta de respeto. Porque ya no lo ves el sacrificio como Dios lo ve. Ahora lo ves como yo quiero verlo. Y en esto no funciona como yo quiera verlo, es como Dios dice. ¿Qué tienes que quemar? Ve al altar. Pastores, que a mí no me gusta esa camisa, no me gusta eso. Bueno, entrégasela al Señor y Dios me colocará como tú quieras verme. Pero preséntalo a Dios. Es que a mí no me gusta lo que mis hermanos, es que ya estoy viendo muchas cosas, en la iglesia. ¿Sabes quién tiene muchas cosas que quemar? Eres tú. Y no lo has entendido
por esto del sacrificio, la presentarás el holocausto sobre él y quemarás sobre él las grosuras de los sacrificios. Porque cuando yo sé, hermano, que yo estoy rabioso con mi hermana, que yo le tengo la mano a mi hermano, yo te lo tengo que presentar yo como un sacrificio, ¿sabe de qué? De paz. Porque yo sé que la misma sangre que pagaron por mí, la pagaron por él también, amigo. ¿Oíste? Y lo que tú estás llamando inmundo, hermano, ojo, que el Padre Celestial dijo, ay de aquel que llama inmundo lo que yo limpié. Entonces, iglesia, cuando nosotros como iglesia no lo hemos entendido por ley de sacrificio, es por eso que tú pasas y escuchas, hermano, en nuestras tertulias cristianas, en nuestros pasadillos cristianos, cómo hasta nosotros mismos nos comen el cuero porque no han entendido, no han quemado esa parte. Traicioneros, alzadores, Judas. Porque Dios te dijo, tienes que quemarlo. Tienes que hacer un sacrificio y que sea santo. Pero ahora mejor no me digan nada. Es que yo ya sé cómo es el evangelio. Sí, mi amor, si tú supieras cómo es esto, estarías de otra forma. Y no quizás con las luchas que tengo en casa, con perros, con gatos, con todo el mundo. Porque sé que la ley del sacrificio Dios me lo exige. Tiene que ser sacro, santo. Tienes que hacer las cosas para honrarme, entregarlas a Dios. Vea, hermano, hasta para darle a Dios uno tiene que saber lo que está haciendo. ¿Sabe por qué mucha gente pelea por la primera y segunda ofrenda? Porque no lo hacen como para el Señor. Es más, uno ir de frente a alguien que diga, dígalo, pastor. Dígalo, pastor. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga. Si no lo ve santo, si no ve el sacrificio que es agradable al Señor, no lo haga. Cómete tu diezmo en el mejor asado todos los domingos. Cómprate un televisor, cómprate lo que sea, pero si no lo vas a hacer como para el Señor, en base a un sacrificio que sea de paz, no lo haga. Y no te la mando a decir, te lo digo face to face. Pero cuando yo lo presento para Él, yo sé que es un sacrificio de paz. Para que Dios sane mi finanza. Para que se acabe la ruina, la miseria. Porque eso a nosotros, en vez de traernos paz, nos ha traído guerra. Ahora, has venido pidiendo por ese trabajo. Dios te lo va a dar. Pero te quiero ver cuando Dios te lo dé. Esto lo tengo por mi esfuerzo, por mi pecho. Espérate ahí. Así como lo tienes. Recuerda que al que se lo pediste en base a un altar encendido fue a mí. O te lo puedes perder. Entonces, iglesia, acá dice la palabra del Señor. Y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente. Y el altar no se apagará. ¿Quieres volver a encender lo que Dios ha hecho en tu vida? Vuelve a encender ese altar. Vuelve a buscarlo como Dios te lo está demandando, sabiendo que lo que estás haciendo, estás requiriendo o queriendo honrarlo, que le estás entregando por Él y para Él. Y téngalo por seguro que todo lo que nosotros hagamos para el Señor va a ser retribuido y recompensado en gran manera. Téngalo por seguro que entonces, si tú la tienes clara en base al sacrificio, al altar que tú estás haciendo, el voto, el pacto que usted haga, va a ser a precio de paz y vas a decirle, ¿sabes qué, Señor? Tu gracia, tu respaldo, que esté cada día en mi vida, que en medio de lo que yo pase, de lo que yo pise, de lo que yo haga, tu respaldo esté, Señor, que tu gracia me acompañe aún en medio de mis enemigos, que a veces me
Señor, porque yo sé que yo voy a mantener un sacrificio vivo, Señor, un altar renovado, Padre eterno, y que el fuego va a estar siempre encendido y nunca va a fallar, nunca va a fallar. Y si tú lo haces, entonces el Dios que yo te predico, ese Dios nunca te va a fallar, y entonces viviremos la palabra que dice que Él será nuestro pastor y nunca nada nos va a faltar. Aleluya, alabado sea el Señor. Alguien que le pueda alabar, por favor, alábalo. Alguien que lo pueda decir: yo no voy a vincular más el sacrificio con dolor y con pérdida, ahora voy a vincular el sacrificio que yo hago para el Señor con sacrificio de paz. Aleluya, alabado sea el Señor. Y si entonces el shalom de Dios estará sobre mi vida, me dice que la seguridad, que el bienestar, que la bienaventuranza serán sobre mi vida todos los días de ella. Aleluya, alabado sea el Señor. Y si alguien puede alabarlo, por favor, alábalo, que está vivo. Vamos, alábalo si puedes. Aleluya. Y a su nombre, hoy más te la voy a dejar ahí. Ponte de pie, por favor. Y en el nombre de Jesús, iglesia, dígale a una persona que tienes a tu lado, por ahí cerca, búscame a alguien y dígale: hey, recuerda lo que hace, hazlo como para el Señor, y Dios te lo va a recompensar y a retribuir. Amén con amén. La iglesia en Argentina saluda a todos los que nos están viendo a nivel global y les digo: recuerden, hagan sacrificios al Señor, pero háganlo y véanlo como Dios lo ve. Aleluya. La iglesia en San Juan le damos un fuerte aplauso al Señor por cada uno de ustedes.